En la mañana siguiente al debate presidencial en el que Kamala Harris fue implacable en sus críticas a Donald Trump, los candidatos a la Casa Blanca volvieron a cruzarse. Esta vez en las conmemoraciones del 11S en Nueva York. 23 años después, el país recuerda los ataques en los que perecieron casi 3.000 personas. Conectamos con Nueva York. La Cámara de Diputados argentina discute el veto del presidente Javier Milei a la reforma que mejoraría las jubilaciones. En los alrededores del Palacio Legislativo, manifestantes de izquierda, del peronismo, organizaciones sociales y sindicatos rechazan el posible apoyo de congresistas al bloqueo. Tenemos reporte. Y el Senado mexicano aprobó la controvertida reforma judicial, pese a la irrupción de manifestantes en el Congreso para detener la votación. La reforma para que los jueces sean elegidos en voto popular aún debe ser aprobada por 17 congresos estatales antes de su promulgación. Regresamos con ustedes y actualizamos las noticias de la hora en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Comenzamos en Estados Unidos tras una noche de debate en Filadelfia, en la que Kamala Harris logró impactar a Donald Trump con críticas a su idoneidad presidencial y a sus políticas sociales y antiaborto. La contienda entonces se trasladó hoy a Nueva York, pero esta vez el encuentro fue en calma, mientras los dos candidatos a la Casa Blanca asistían a los homenajes del 11 de septiembre. Harris y Trump, junto al presidente Joe Biden, recordaron a las casi 3.000 víctimas de los ataques contra las Torres Gemelas, el Pentágono y Pensilvania. Nos cuenta más de la jornada nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala. Seguridad máxima en toda la zona del downtown de Manhattan cuando se cumplen 23 años de los atentados que acabaron con esas torres gemelas y que acabaron con la vida de casi 3.000 personas aquí en Nueva York. Hoy los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump han dejado a un lado las disputas políticas para rendir homenaje a esas víctimas en un acto al que también ha sido presidido por el propio presidente Joe Biden, por el exalcalde de esta ciudad, Michael Bloomberg, y también por el compañero de fórmula de Donald Trump, J.D. Vance. Durante toda la mañana ha habido actos conmemorativos en este lugar, aquí en la zona cero. Se han guardado un minuto de silencio hasta en 5 ocasiones por cada momento trágico de esos ataques del 11 de septiembre del 2001, mientras que se iban recitando en voz alta los nombres de las víctimas. A lo largo del día habrá diferentes actos en recordatorio a estas víctimas, pero el momento más importante de la jornada, el que queda por ahora, es cuando llega la noche y dos enormes haces de luz apuntarán al cielo recordando a esas torres caídas y también a esas víctimas y esas personas que sufrieron los atentados, el atentado más terrorista que ha sufrido este país. En California, el gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en el condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles. Miles de personas se vieron obligadas a evacuar y algunas escuelas tuvieron que cerrar. Se encendió una alerta roja por condiciones meteorológicas hasta este miércoles. Informe de Manuel Acano. Una carrera contrarreloj. Los equipos de rescate en el condado de Orange, en California, intentaban contener un incendio de grandes magnitudes el martes. Hicieron uso de excavadoras, helicópteros y aviones. Según medios locales, el incendio fue provocado accidentalmente por equipos de obras públicas del condado y miles de personas han sido evacuadas en todo el estado. Todo lo importante está en mi coche, solo esperamos poder deshacer pronto las maletas y tomar algo después de todo esto. Más al sur, en Trabuco Canyon, otro incendio se extendía por una ladera. A pesar de las órdenes de evacuación, algunos residentes se quedaron a supervisar sus hogares. Cuando nos despertamos esta mañana, el fuego parecía estar bien. No había mucho humo y nos sentíamos muy bien. Pero de repente, esta mañana, después del desayuno, pareció que se había vuelto a encender. Ahora se puede ver el fuego acercándose por la cresta. Cerca de Los Ángeles, un incendio amenazaba a miles de personas que recibieron órdenes de evacuación en el condado de San Bernardino, uno que quemó decenas de miles de acres durante el fin de semana. El terreno es muy difícil. Algunas zonas son inaccesibles para las tripulaciones que luchan contra este fuego de forma agresiva y segura. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en ese condado y anunció que el estado había obtenido asistencia federal para luchar contra los incendios. Tenemos información de América Latina. En Argentina, la Cámara de Diputados discute si aprueba o rechaza el veto del presidente Javier Milei a la reforma que mejoraría las jubilaciones.
En los alrededores del Palacio Legislativo, manifestantes de izquierda, del peronismo, organizaciones sociales y sindicatos rechazan el posible bloqueo, pues las pensiones mínimas que cobran 65% de los jubilados los marginan a la pobreza. Desde Buenos Aires nos amplía nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Los jubilados están acompañados por movimientos sociales, partidos de izquierda y algunos sindicatos, y lo que están haciendo es exigirle a los diputados que rechacen el veto del presidente Javier Milei al aumento que el Congreso le había dado a jubilados y pensionados. El gobierno había vetado esta ley porque decía que afectaba las cuentas fiscales, y es cierto que en cierta medida las jubilaciones y pensiones forman parte de uno de los paquetes más grandes de las erogaciones del Estado, pero al mismo tiempo también es cierto, como argumentan quienes se manifiestan, que los jubilados y pensionados habían sido y siguen siendo de los más afectados por los recortes al Estado que implementó el gobierno de Javier Milei. Por otro lado, además, cualquier modificación desfavorable para los jubilados termina impactando también en el resto de la sociedad, porque familias tienen que acompañar a esos jubilados económicamente si no llegan, o esos jubilados, cuando sus ingresos son un poco más favorables, pueden acompañar en momentos difíciles y de alta inflación a sus familias. Por ahora no está resuelto qué ocurrirá con este rechazo eventual al veto del presidente Milei. Por un lado, primero tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados con 2/3, y luego, si es así, el rechazo pasa a Senado, y el Senado también con 2/3 debe rechazar ese veto. Y en México, el Senado aprobó finalmente en una accidentada votación el proyecto de reforma judicial del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. La reforma, que cambia drásticamente el sistema de justicia, convertiría a México en el único país del mundo en el que todos los jueces serían elegidos por voto y no por concurso. La presidenta de la Corte Suprema la ha equiparado con la demolición del Poder Judicial. Pero AMLO dice que México le dará ejemplo al mundo. Jesús Yajure tiene el informe. El Senado en México dio luz verde a una amplia reforma al sistema judicial del país, que incluye la elección por votación popular de jueces en todos los niveles. La irrupción de manifestantes en el Senado obligó a los legisladores a suspender el debate, que finalmente debió hacerse en la antigua sede de la Cámara. Un total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictamen. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que con ella se combatirá la corrupción en la justicia, la oposición, ONGs y Estados Unidos sostienen que socava la independencia y expone a los jueces a la influencia del narcotráfico. Algunos ciudadanos temen que sea un retroceso para la institucionalidad del país. Los puntos claves de la reforma incluyen elección popular de al menos 1.600 jueces que se designaban por concurso y ahora serán electos por voto popular en 2025 y 2027. También se achica la Corte Suprema. De 12, el máximo tribunal pasaría a tener 9 ministros o magistrados. Su permanencia en el cargo también se verá reducida, ahora de 15 años, y con la reforma sería un mandato de 13 años. También se eliminan las pensiones vitalicias. Se elimina el Consejo de la Judicatura. El órgano será reemplazado por un tribunal disciplinario. La reforma también introduce a los jueces sin rostros para supuestamente protegerlos de la violencia, aunque debe ser aprobada por 17 congresos estatales antes de su promulgación presidencial. La reforma es rechazada por empleados judiciales, estudiantes de derecho y buena parte de la sociedad civil. Pero nada de esto parece influir en el curso de la reforma. La presidenta electa Claudia Sheinbaum, que tomará el poder el 1 de octubre, respalda la medida de su mentor político. En otras noticias vamos a Cisjordania, donde un ataque aéreo israelí mató al menos a 5 personas. Ocurrió en Tubas, en el norte. Este mortífero lanzamiento forma parte de una operación a gran escala del ejército israelí, que afirma tener como objetivo a grupos armados palestinos. Más detalles en el siguiente reporte. Fachadas de tiendas destrozadas, letreros rotos y terrazas que ya no se reconocen. Esto es todo lo que queda de esta calle en el campo de refugiados de Nur Shams, blanco de los soldados israelíes. Destruyeron los postes de luz, las tiendas, y como pueden ver, este supermercado fue completamente demolido con una excavadora. También destruyeron la tienda vecina, la farmacia y las calles de allí. La más reciente incursión en Cisjordania es parte de una operación a gran escala del ejército israelí. Durante la noche también se llevó a cabo un ataque aéreo cerca de una mezquita en Tubas, al norte de Nablus. Un bombardeo que, según la Media Luna Roja, mató a varias personas.
Israel señala que apuntaba a hombres armados. Tubas, pero también Tulkarem y Jenin, ciudades en las que los soldados israelíes han intensificado las incursiones terrestres desde finales de agosto. El objetivo declarado, desalojar a los combatientes de grupos palestinos armados, que son apoyados por Irán según el gobierno de Benjamín Netanyahu, que justifica sus acciones hablando de actividades antiterroristas. Mientras tanto, continúan los ataques israelíes en el norte, centro y sur de la Franja de Gaza. Según las autoridades gazatíes, los ataques aéreos alcanzaron una escuela de la ONU, matando al menos a 34 personas, incluidos mujeres y niños. Cerca de cumplirse un año de la guerra, los fallecidos totales del lado palestino son ya 41.084. Informe de Albert Naya. De norte a sur, 3 nuevos ataques en la Franja de Gaza y decenas de nuevos fallecidos en las últimas horas. Al norte del enclave, en Jabalia, los equipos de rescate intentan buscar supervivientes entre los escombros. Los aviones de guerra del ejército israelí atacaron una casa de la familia Al-Nayar en Jabalia, una casa abarrotada de gente. Hay mártires y heridos. Los equipos de defensa civil y los paramédicos siguen buscando a desaparecidos bajo los escombros. Hasta ahora hemos encontrado al menos 7 mártires entre los escombros y los equipos siguen buscando a los desaparecidos y a más mártires bajo los escombros. Uno de ellos era conocido por todos. Son civiles. Él era director de escuela y profesor universitario. No está relacionado con ninguna facción. Tienen una tienda junto a su casa y hoy se han convertido en mártires. También hay personas desaparecidas, niños y mujeres. La misma escena se vive en el centro de Gaza, otra residencia bombardeada que ha matado a 4 civiles. A las 6:15 de la mañana nos despertamos con el ruido de una explosión, un ataque aéreo. Corrimos con los vecinos y descubrimos que el objetivo era la casa de mi tío. Eran civiles y estaban rezando al amanecer. En el sur, en Han Yunis, designado como zona segura por el ejército israelí, las autoridades confirmaron que murieron al menos 11 personas en otro bombardeo a una residencia familiar, mientras medios palestinos aseguraron que un pescador fue asesinado por la marina israelí mientras pescaba cerca de las costas de Al-Mawasi. Pasamos a Francia. Allí el nuevo primer ministro Michel Barnier prometió que la próxima semana tendrá lista la conformación del nuevo gobierno. Esto 9 semanas después de las elecciones legislativas anticipadas que desataron una tormenta política, pues ninguna de las 3 grandes formaciones logró una mayoría absoluta. La izquierda, que quedó en primer lugar tras los comicios, insiste en que Macron dio un golpe de fuerza al no nombrar a un premier de su formación política. Vamos a hacer las cosas metódica y seriamente. Estoy escuchando a todo el mundo. Me he reunido con la mayoría de los líderes de los partidos y sigo visitando a diputados y senadores para escucharlos también. La semana que viene tendremos gobierno. También en Francia continúa con inconvenientes el juicio contra Dominique Pellicot, acusado de drogar a su esposa y reclutar a docenas de desconocidos para violarla por una década, además de almacenar fotos de desnudos sin consentimiento de su hija y de su exnuera. Pellicot, quien debía declarar entre ayer y hoy, no participará en su juicio esta semana, argumentando problemas de vejiga que han menguado su salud. Un grupo de unos 50 hombres acusados de violar a Giselle, la esposa de Pellicot, que estaba fuertemente sedada, también están siendo juzgados. Y en Singapur, el Papa Francisco llegó a donde pondría punto final a su gira por Asia y Oceanía. Este viaje, centrado en promover la tolerancia interreligiosa, ha sido el más largo que haya hecho el pontífice de 87 años como líder del Vaticano hasta la fecha. Y veremos ahora las principales noticias que se publican en France24.com. Usted está invitado a leer para conocer más noticias sobre la inflación que cae a su mejor nivel desde el 2021 y enciende la campaña presidencial. Y también para conocer más sobre el debate que aconteció anoche en Pensilvania, comer mascotas, infanticidio y otros bulos que se colaron en el debate Harris-Trump. Además, puede echarle un vistazo a todas nuestras crónicas y programas con los análisis de los periodistas en la redacción de France 24 en español. Siga con nosotros y volvemos en minutos para más ampliación.